Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bienvenido a tu programa Aunque Duela, profesionalmente hablando conmigo, la doctora Wanda Pérez. Y hoy sé que esto te va a molestar un poquito. Si a ti te gusta consumir un poquito de alcohol de manera ocasional o de manera frecuente, hoy tenemos la invitada que dará las informaciones médicas pertinentes a este tema. Y es que hablaremos de los problemas digestivos que puede provocar, y no solo digestivo, en órganos dentro del abdomen, que puede provocar el consumo excesivo y a veces en algunos pacientes no excesivo de alcohol. Nos acompaña la doctora Ángela Montes de Oca. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, Wanda. Para mí es un placer estar aquí en tu programa Aunque Duela. Y sí, yo sé que la gente se siente un poquito atormentado cuando van a hablar de alcohol, porque casi siempre el alcohol está ligado a las actividades sociales. Entonces, muchas veces sentimos que socializar viene de la mano con algún trago. Debo destacar que nuestra invitada, la doctora Ángela Montes de Oca, es médico cirujano especialista en cirugía hepatopancreático biliar, ¿verdad, doctora? Así es, así es. Enfermedades de hígado, páncreas, vías biliares, etcétera. Y bueno, por supuesto, sí, enfermedades en general que competen a cirugía general. Doctora, nos sentimos contentos de que esté con nosotros. Muchas gracias. Ahora vamos a desarrollar el tema y, como bien mencionó Wanda, vamos a especificar en la parte del hígado. Hay una frase que dice por ahí: aunque el hígado es capaz de regenerarse por sí solo en un gran porcentaje, hasta el motor más potente, si no es adecuado su trato, puede fundirse. Y es por eso que vamos a hablar del consumo y el abuso del alcohol y sus efectos nocivos en el hígado. Claro, y es que con frecuencia vas por rutina y te hacen dentro de tu rutina regular, digamos, una sonografía abdominal y resulta que tienes hígado graso. Entonces, doctora, ¿en qué momento debe preocuparse el paciente cuando tiene esta sonografía, por ejemplo, que habla de hígado graso? ¿Todos los casos deben ser de preocupación? ¿Cuándo me preocupa? Sí, inmediatamente podemos observar hígado graso, que el hígado graso, la persona cree que por el consumo de grasas, y no es así. Es por el consumo excesivo de carbohidratos, azúcares, que pues se acumulan y se depositan ahí a ese nivel, y lo correcto es cambiar el estilo de vida, implementar otro tipo de nutrientes que equilibren y regeneren la parte hepática. Y no es tan sencillo su recuperación, eso puede tomar meses y hasta años. Y debe manejarse por un equipo multidisciplinario que involucre gastroenterólogos, nutriólogos y hasta psicólogos, porque un paciente que no
hace conciencia del tipo de manejo, de dieta que debe de tener, involucrar el ejercicio también, no va a avanzar en este caso. Y muchas veces yo creo que pasa con la dieta, doctora, que la gente entiende, bueno, es que yo no entiende el concepto de la transformación de, por ejemplo, en el caso del alcohol, a llegar a provocar daño hepático, ya sea por su metabolismo y demás. ¿Qué usted nos puede decir en ese sentido? Lo primero es que el alcohol, lastimosamente, como dice el programa, aunque duela, es un tóxico. Aunque se ha adecuado para el consumo humano, no es una mentira de que el alcohol es dañino para el organismo en todas sus vertientes, y evidentemente el hecho de tú consumirlo con mayor frecuencia empeora más la cosa. Y es no solamente afecta el hígado, afecta el páncreas. ¿Por qué? Porque el paciente cuando ingiere grandes cantidades de alcohol, pues el páncreas también se produce una inflamación, que es lo que hablamos en otros programas, que es el llamado inflamación pancreatitis, que produce una disfunción de este órgano. Y es importante también hablar que esas pancreatitis que puedan producirse con frecuencia pueden desencadenar también una enfermedad de tipo maligna o tumores a nivel del páncreas que dependiendo de su localización, si es en la cabeza, si es en el cuerpo, va a manifestar síntomas que pueden alertar inmediatamente. Un paciente con una tumoración en la cola o en el cuerpo del páncreas puede ser que pase desapercibido, pero ya cuando la tumoración se pueda presentar en la cabeza del páncreas o en el cuello del páncreas, pues el paciente va a manifestar un síndrome ictérico obstructivo por la misma compresión del tumor, que va el paciente a ponerse amarillo, y no solamente la amarillez, como hemos hablado en otras ocasiones, se debe a enfermedades de tipo inflamatoria o infecciosa o víricas a nivel hepático, sino también puede haber detrás en etapas avanzadas, lamentablemente, porque cuando ya este problema ocurre, ya es muchas veces en etapas avanzadas. Desde el punto de vista del consumo, doctora, ¿qué tanto debe haber consumido un paciente? Por ejemplo, yo sé que esto es una pregunta, digamos, no específica, pero ¿qué tanto debe haber estado expuesto un paciente para desarrollar, por ejemplo, un cáncer hepático o pancreático en relación con el consumo de alcohol? Vamos a englobarlo en tiempo. Muy bien. Vamos a decir que el paciente inicie tomando alcohol en su adolescencia, como es muy frecuente en nuestros países latinos, y que el paciente consuma diariamente alcohol hasta llegar al estado de embriaguez. Vamos a decir que semanalmente este paciente lo haga social o los fines de semana, y lo haga ya un hábito. Y ya cuando esos hábitos perduran en el tiempo, 30, 40, 50 años, ya el paciente no solamente va a afectar su hígado, va a afectar todo su sistema. ¿Qué pasa cuando ya estas enfermedades dañan el hígado, produciendo cirrosis, o a nivel del árbol biliar, como he visto en muchos casos, afecciones de la vía biliar por esclerosis? Porque el alcohol evidentemente tiene que metabolizarse en alguna parte. Entonces el hígado, que es nuestro principal órgano para metabolizar sustancias y vamos a decir, tiene una importancia tanto a nivel de nuestra digestión y nuestro sistema en general, pues lamentablemente cuando hay un daño a nivel de este órgano, pues no hay prácticamente una solución. Como vamos a decir, cuando te tipa la vesícula tú puedes vivir. Claro. Cuando te tipa el páncreas tú puedes vivir, vas a ser diabético, pero te vas a inyectar insulina y vas a vivir. Pero cuando te quitan el hígado, pues no hay forma de tú mantenerte con vida, al igual que el corazón, el cerebro, esos órganos vitales. Entonces, por eso es importante hablar del cuidado de este órgano tan noble,
porque cuando lo dañamos, pues evidentemente su solución es bastante compleja. ¿Por qué? Porque aunque en otros países desarrollados hay programas y de hecho yo estuve en Madrid hace unos años y me quedé maravillada porque ellos tienen un orden, el paciente, por ejemplo, ellos tienen un sistema de trasplante que Grecia, hay un órgano que es compatible con otro en Madrid y ellos van en busca de ese órgano y se trasplanta. Entonces, estuve observando muchos pacientes alcohólicos que eran trasplantados allá con mucha frecuencia y estos pacientes volvían a su vida normal, hasta con enfermedades ya de tipo con ascitis, hipertensión portal, y eso se corregía inmediatamente con el trasplante. Imagínese. Entonces, aquí lamentablemente no contamos, aparte de los lugares específicos donde se realiza trasplante, que todos los conocemos, no contamos con esa tecnología ni ese sistema de salud que cubra el hecho de tú dañarte tu propio hígado. Entonces, ¿qué podemos hacer los médicos de manera para contribuir a la sociedad? Hablar de los efectos perjudiciales en el alcohol en el caso desmedido y desproporcionado de su uso. No se recomienda, pero evidentemente somos personas sociales. Claro. Y tú socializar y un día tomarte una copa, ¿dónde está el problema? En el abuso. ¿Por qué? Porque el paciente va a desarrollar, vamos a decir, lo que mencioné, la cirrosis, eso va a dar traste a que haya aumento de la presión intraabdominal por la presión portal, va a haber una afección a nivel renal, a nivel esofágica, gastrointestinal, que el paciente va a desarrollar varices esofágicas. La idea no es asustar, es hablar de las cosas que puede presentar el paciente si utiliza el alcohol de manera desproporcionada, porque al igual que los alimentos, cuando nosotros comemos cosas altos en grasa, dulces en exceso, pues evidentemente va a haber un efecto en nuestro organismo. Claro. Pero cuando hay un equilibrio, pues podemos vivir en un funcionamiento adecuado. Previo a esa cirrosis, doctora, porque ha sido una explicación maravillosa que hemos tenido de parte de la doctora en nuestro programa, y quisiera saber, doctora, previo a esta etapa de cirrosis, que evidentemente por lo que nos ha explicado es una etapa ya avanzada de daño hepático, previo a ello aparecen cambios que pueden alertarnos a que esto puede ocurrir. Sí, pueden ocurrir cambios, vamos a decir, inflamación, un aumento del tamaño o el volumen hepático, dolor, el paciente puede manifestar dolor en algunos de los casos. Otra cosa que también puede aparecer en casos de los pacientes por uso de alcohol es que van a presentar alteraciones también a nivel hormonal. En el caso de los hombres también van a perder la parte distal de las cejas, van a ir cayendo, pueden haber aumento de las mamas, o sea, van a manifestar ginecomastia. También puede haber una afección a nivel de la piel, que van a presentar como algunas aumento de la vascularidad, como arañitas telangiectásicas se le dice. Y aumento también, ya en el caso de que pueda ir prolongando ese daño, aumento del abdomen, que es lo que le decimos líquido acítico, ¿verdad? Pero ya cuando está instalada la cirrosis en una etapa más avanzada. Doctora, ¿hay etapas en cirrosis hepática en donde pudiéramos hablar de tratamiento médico sin pasar a tratamiento, digamos, quirúrgico? Sí. De hecho, esa parte ya la manejarían los hepatólogos, los gastroenterólogos con una especialización en la parte hepática, dependiendo del momento que el paciente acuda a recibir atención. Muchas veces eso se puede revertir, se puede tratar la inflamación, dependiendo de la causa. Por ejemplo, hemos tenido casos de pacientes con hepatitis C, vamos a salirnos un poquito del tema, pero que el paciente llega con un síndrome ictérico obstructivo porque te pone amarillito, se empieza a aumentar de dolor, a veces hacen fiebre, hacen
una cantidad de signos y signos, síntomas y signos que pueden al principio hasta darnos a entender otro tipo de patología, que cuando el paciente es evaluado y diagnosticado adecuadamente. Tuvimos un caso de un paciente con hepatitis C. Hay que recalcar que el hepatitis C tiene tratamiento, al igual que la hepatitis B. La única diferencia es que la hepatitis C se puede erradicar totalmente con un tratamiento que ya en la mayoría de los centros, en centros específicos, hay un departamento para tratar ese tipo de patologías. Y entonces, volviendo al tema, ese paciente que llegó con ese cuadro agudo, 40 y tantos años, usaba alcohol también, pero el virus también exacerbó la sintomatología y agregó más morbilidad, o sea, más complicaciones al cuadro de él. ¿Qué se hizo? Inmediatamente se manejó con su patología, el paciente mejoró inmediatamente de su cuadro, con el hecho de haber tratado su hepatitis C, y volvió a su vida normal. Y es entonces puntual, aclarar, sería ideal destacar que entonces ante un paciente con un diagnóstico de hepatitis C o B, Vírica, o hepatitis vírica, pudiera entonces empeorar, o pudiera no, empeora su cuadro y puede progresar entonces a cirrosis si sigue consumiendo alcohol. El mismo virus de por sí le puede producir la cirrosis, de no tratarse. Porque ¿qué es lo que produce el daño a nivel hepático? La constante inflamación y esa agresión constante, permanente. ¿Hasta qué punto, doctora, esta cirrosis puede ser quirúrgica? ¿Hasta qué punto tiene el paciente el chance? En países desarrollados sí, pudiera incluso... En nuestro país. Ya eso no tengo el conocimiento. Si en los programas de trasplantes que dirigen el país a nivel privado hubiera algún programa que capte estos pacientes, pero hasta donde me concierne tengo entendido que lo mejor es evitar que esto ocurra, porque ya inmediatamente eso se establece, el desenlace normalmente es bueno, puede ser fatal. Es muy triste que sea así. Es así. Y que los tratamientos, pues en todo caso en nuestro país tengan un límite precisamente por eso, pero qué bueno que podemos identificar situaciones previas y detener el consumo y abuso, o el uso y el abuso del alcohol para evitar complicaciones como las ya descritas. Fuera de estas complicaciones, doctora, hepática y pancreática, otras complicaciones, digamos, intraabdominales que pueden ser recurrentes o de su área de experticia en relación con el consumo de alcohol. Perforaciones a nivel de intestino y de estómago, por ejemplo, pacientes que también a nivel tienen una afección gástrica y no es diagnosticado, el paciente puede manifestar perforaciones, que ya eso sí compromete la vida inmediatamente, porque hay que realizar una cirugía de urgencia. No es lo mismo que cuando un paciente, por ejemplo, acude de manera electiva por una afección, a que ya hay una agresión, y el alcohol, normalmente cuando nos colocamos alcohol en alguna parte del cuerpo, ¿qué hace el alcohol? Pica, arde. Exactamente. Imagínese eso a nivel intestinal o a nivel de los demás órganos, que ese alcohol esté impregnado en el vaso o en el riñón a nivel hepático, o sea, va a cauterizar, va a tener un efecto como sellante, como cuando tú pones una carne a la parrilla. Entonces, lo ideal es, muchas veces el paciente tiene síntomas y tiene algún signo de alerta, porque tiene un dolor, caramba, me duele, pero me da una pastillita, porque no solamente el alcohol te puede producir perforaciones, Claro. hasta el uso continuo de analgésicos de manera desproporcionada te puede producir una perforación a nivel del intestino o a nivel del estómago. Pero el hecho de uno estar atento a los síntomas de alguna dolor o algún tipo de molestia y acudir al médico, no es que por cualquier cosita vamos a ir. Pero si es algo que no te deja tranquilo, que tiene semanas, meses y que van prolongándose en el tiempo, pues no es recomendable normalizar esos síntomas de dolor o de molestia.
En el caso, doctora, de las lesiones tumorales hepáticas, ¿estas tienen un manejo quirúrgico? ¿Pudiera hablarse de extirpación o tienen una limitante por el mismo tema del hígado? Tienen un manejo quirúrgico, como en todas las patologías, todo va a depender del momento que llegue el paciente y de la magnitud del problema, porque si el tumor que pueda presentar el paciente, dependiendo de su localización y su diagnóstico, es, vamos a decir, abordable, pues se opera y el paciente continúa con su vida y paliándose o tratándose esa afección. El tema es que muchas veces el paciente cuando llega a la consulta no llega ya en un estadio que el tumor es más grande hasta a veces que el mismo órgano. Entonces, es lamentable porque muchas veces nos sentimos frustrados como especialistas y decimos, wow, pero no podemos hacer nada. O la otra opción es que pueden haber, son que aunque se hacen en el país, tienen un costo que dependiendo del tamaño del tumor se pueden realizar embolizaciones, se pueden hacer tratamientos por radiología mínimamente invasiva, radiointervención, como decimos aquí, y hay muchísimos programas que evidentemente pudieran hacerse. Todo va a depender del momento que llegue el paciente y de la clínica que presente. Hábitos saludables, doctora, hábitos saludables que son necesarios para evitar lesiones como la cirrosis hepática o la pancreatitis o los cánceres a nivel de páncreas, vías biliares o hígado. Evidentemente el cáncer no hay una forma de uno prevenir, de uno evitarlo, pero sí podemos prevenirlo teniendo una vida adecuada. Muchos pacientes dicen, doctora, pero yo nunca tomé, nunca fumé y mire, tengo este problema. Hay un porcentaje menor, pero sí, de genético, que el paciente pudiera tener alguna afección congénita y que se desarrolle en el momento, en la adultez o en el tiempo. Entonces, no por eso, porque como quiera, como no hay vamos a decir, una razón específica, lo que sí podemos hacer es, sí, comer saludable, hacer ejercicio, llevar una vida equilibrada, no el hecho de no tomar alcohol. Si vas a tomar alcohol, si tienes una actividad, ¿qué puedes hacer? Darle un descanso a tu hígado de 2 o 3 o 4 días, cero alcohol, hidratación adecuada, mucha hidratación y comer saludable, porque evidentemente, como mencionamos hace un momento, vivimos en un país social que el hecho de uno juntarse equivale a uso y consumo de alcohol, claro. Pero todo en equilibrio se puede hacer. De manera frecuente, doctora, o a manera de supervisión, ¿cada qué tiempo debería el paciente consumidor de alcohol y sobre todo un paciente que además tenga enfermedades como la diabetes, hacerse chequeos especializados para ver la función hepática y ver si hay crecimiento o no de su hígado? ¿Cada qué tiempo pudiera ser apropiado? Por lo menos 2 veces al año, por lo menos dependiendo, ¿verdad? O una vez al año. Lo ideal es que el paciente identifique a tiempo cualquier afección que pudiera estar presentando, ya sea a nivel hepático, ya sea a nivel pancreático, a nivel vesicular o de vías biliares, o a nivel gastrointestinal, porque evidentemente todo lo que comemos e ingerimos puede tener una repercusión a nivel de nuestros órganos vitales como son el hígado y el páncreas. Muy bien, estamos conversando con nuestra querida invitada, la doctora Montes de Oca, cirujana hepatopancreático biliar, que en el día de hoy nos acompaña. Estamos abordando el tema del consumo, el uso y el abuso del alcohol y sus consecuencias en estas áreas, específicamente hígado, páncreas, vías biliares. Hablamos siempre y siempre queremos abordar un tema de prevención, pero fuera de eso, sentir que en ese momento usted, doctora, como que llegue el paciente en ese momento tan crítico, en donde hay poco que ofrecerle, puede ser frustrante, como usted bien lo ha manifestado. Entonces,
¿cuáles son los estudios más frecuentes que ustedes, desde su área de especialización, pueden o hacen para ver diagnóstico y manejo del paciente? En el caso del hígado, hay estudios de imágenes analíticas que podemos realizar, específicamente resonancia, sonografía o Doppler hepático. Y en el caso de, por ejemplo, ya más específico para diagnosticar cirrosis, el FibroScan, que es un estudio realizado por los hepatólogos y gastroenterólogos. Muy bien, doctora. De rutina yo entiendo que lo más frecuente que se hace, según el poco conocimiento en su área, es la sonografía, pero esta ya no usted, sino que ya la hace medicina primaria. Y es que cada día la medicina primaria o medicina familiar atención primaria sigue creciendo. ¿Hay una recomendación para estos médicos especialistas desde su óptica para que el diagnóstico sea más temprano? Yo sé que muchas veces pudiéramos limitarnos, aunque veamos una bilirrubina elevada, aunque veamos datos sonográficos, pudiera limitarse y no quisiera decirlo, pero se puede perder un poquito de tiempo. Digamos a estos médicos, por favor, ¿en qué momento debo referir el paciente para que su salud sea no empeore? Sí. Claro. Bueno, inmediatamente en el caso de los médicos de atención primaria, cuando hay un aumento de las transaminasas, las pruebas, las enzimas hepáticas, la GGT sobre todo, algunos marcadores que pudiéramos decir tumorales, que se manifiestan tanto en el hígado y en otras áreas del páncreas. Aunque muchas veces eso no es específico, pudiera darnos alguna luz que nos guíe a un tipo de diagnóstico oportuno para tratar esas afecciones. En el caso de lo más que tenemos a mano, por ejemplo, a nivel de atención primaria, que es la sonografía, inmediatamente si vemos un paciente que está manifestando esteatosis hepática o algún tipo de afección ahí a ese nivel, lo ideal es referirlo inmediatamente. Y no, eso no es nada, porque un poquito de grasa en el hígado. Bueno, el tema no es es que eso puede seguir prolongándose ese esteatosis y producir cirrosis, porque nada más no es el alcohol que produce cirrosis, no solamente son los virus que producen cirrosis, ya la esteatosis puede aumentar el daño a nivel hepático y producir cirrosis también. Doctora, queremos agradecer su presencia en nuestro programa y quisiéramos, por favor, que nos diga cómo podemos tener acceso a sus servicios. Bueno, pueden encontrarme en este número, en el 849-639-8040 o en mis redes sociales, doctora Ángela Montes de Oca. Qué bueno, doctora, que nos ha podido acompañar. Esperamos que nos agrade nuevamente con su presencia y que siga ayudando a informar a nuestra población para que pueda estar más alerta en estos casos donde sabemos que los síntomas pueden ser tan bizarros y que el paciente puede darse cuenta o puede intuir que tiene un problema ya de manera pues mucho más tardía. A ti las gracias, Wanda, por conducir este programa y invitarnos a hablar de salud. Gracias, doctora. Siempre Aunque duela, profesionalmente hablando, se despide. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación.
Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.